¿Cuántos son apasionados por el libro de Apocalipsis? Algunos le tienen fobia a ese libro, pero la idea hoy es continuar algo que él comenzó en este lema de ver a Jesús. ¿Y por qué Apocalipsis? Pedro presentaba el domingo pasado la idea de que a día de hoy vemos oscuramente por espejo aún profecías y ciertos acontecimientos que se están llevando a cabo, pero en la segunda venida ya no veremos a Jesús por espejo, sino cara a cara. Y ahí en el trono eso va a ser otra historia. Como dice el escritor, también la senda de los justos es como la luz de la aurora, y cada día vamos en aumento hasta llegar a ese momento y verlo perfecto. Entonces, en el día de hoy la idea es seguir. Él mencionaba el domingo pasado el capítulo 6, los jinetes ya cabalgando entre nosotros, y finalmente terminaba con esos sellos que el Cordero inmolado había desatado. Y mi idea hoy es ir al capítulo 4 y 5, vamos a ir para atrás, porque la idea es continuar. Hay una diapositiva que Pedro puso, que no sé si la pueden proyectar, que era la conclusión, donde entendíamos que cuál debe ser la actitud hoy de la iglesia frente a esos acontecimientos que se están llevando a cabo. Y lejos de caer en un fatalismo espiritual que muchos caen, o en esa especie de terror de que cada vez que hay un evento o escuchamos de una guerra parece ser que el Señor viene y el mundo se acaba, la idea era poder, como bien él ponía, poder seguir adorando aquel que está en el trono, pero al mismo tiempo poder ponernos al servicio de los demás. Y la idea hoy es ir al capítulo 4 y 5. Yo voy a comenzar desde el final para dejarte algunos tips o algunas ideas, algunas herramientas que te pueden servir a la hora de leer el libro de Apocalipsis y que la vamos a estar aplicando hoy. Saben que el libro de Apocalipsis a día de hoy hay 5 escuelas de interpretación. Y dentro de cada escuela hay escuelitas. Y dentro de cada escuelita hay maestrillos. Y dentro de cada maestrillo hay ciertas teologías que a veces uno no sabe por dónde agarrarlo. Y con el paso del tiempo como que uno se va inclinando más a una que a otra, pero de repente vamos para el otro lado. Y cuando yo estudio el libro de Apocalipsis, algo que a mí me sirvió, quiero comenzar desde el final del capítulo 5, vamos a ver hoy el 4 y 5, y no voy a leer todo, porque si no esto se va a tornar en una clase, y para una clase necesitamos 1 hora y media, 2 horas. Espero que hayan venido con las, como decía Lucas, ¿cuántos han traído las neuronas? ¿Se acuerdan? Que estén bien ahí, no voy a leer todo, así que sí voy a mencionar el versículo para que salga ahí en pantalla, pero la idea es que ustedes lo vean y poder ir aplicando e interpretando cada texto, pero siempre presente esta idea. La idea de servir, de adorar, servir, adorar, hasta esa consumación hacia ese tiempo final. Y en el capítulo 5, verso 13, vamos a ir desde el final, lo podemos proyectar. A mí algo que me ayudó muchísimo a estudiar el libro es saber entender cuando el escritor o cuando el acontecimiento que se está narrando tiene que ver con el ámbito del cielo, de la tierra o debajo de la tierra. Eso es clave a la hora de entender el libro. Si el texto está hablando en un orden terrenal, de hecho en la siguiente diapositiva se los desarmé ahí un poquitito, el capítulo 5, versículo 13, cuando dice todo lo que está creado, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Siempre debemos aprender a identificar si el escritor, este Juan, este profeta, se está situando en un orden terrenal. Por ejemplo, el capítulo 2 y 3 es un orden puramente terrenal, es el mensaje a las 7 iglesias. Y en ese orden terrenal son las actividades que el ser humano lleva a cabo, lo que hacemos, lo que pensamos, la forma, podríamos decir, de vivir en esta tierra. Pero hay otro momento donde el escritor nos lleva a otro ámbito, al ámbito del cielo. Y no es que Juan muere y va al cielo y luego baja, sino que es una experiencia que él está teniendo en el espíritu y de repente se encuentra en un ámbito totalmente diferente, en una dimensión total, en el orden del espíritu. Y hoy lo vamos a ver a él en el cielo y detrás de una puerta y visiones que él va a tener. Y cuando nosotros nos situamos en el ámbito celestial,
esas cosas que influyen en nosotros nos sanan, nos liberan, nos transforman. Apocalipsis es un libro de catarsis que sana al ser humano a la hora de interpretar, lejos de entenderlo como un libro de juicio, de terror, que hasta día de hoy muchas películas se siguen haciendo, infundiendo temor en la gente. Sin embargo, es un libro que tiene que traer paz y seguridad, un libro de resistencia para la iglesia. Pero otras veces el Apocalipsis te va a llevar al ámbito debajo de la tierra, lo que se conoce como el abismo, donde el capítulo 9 hasta hay un ángel que baja y abre el pozo del abismo y salen langostas. Y eso, lejos de sanarnos y transformarnos, es algo que nos esclaviza, que nos enferma, que trae temor. Y hoy quiero ir al cielo, hoy quiero que vayamos al capítulo 4, ahora sí, versículo 1, y quiero que todos nos situemos en ese orden espiritual. Juan dice en su evangelio que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Y en el capítulo 4, versículo 1, nos va a presentar un cielo abierto, una puerta abierta ahí en el cielo. Es una puerta que solamente se abre para los que son ciudadanos del reino, en palabras del apóstol Pablo. Y Juan va a ser invitado a subir y poder ver detrás de una puerta lo que Pedro también comentaba un poco el domingo pasado en ese tríptico de bosquejo, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Juan es invitado a ver esas cosas que han de ser después de estas. Pero no quiero hoy presentarlo como una escatología futura, como que lo que vamos a leer tiene que ver con un futuro, sino ya con un presente que se comienza a llevar a cabo a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Llevamos viviendo los postreros tiempos desde la resurrección de nuestro Señor, lo que se conoce como el reino de Dios, la nueva creación, y eso va camino hacia una consumación final. Yo siempre lo explico como un vaso que se está llenando, algo que se va llenando hasta que llegará en algún momento lo perfecto. Y Juan es invitado a subir en el Espíritu. Él está exiliado en la isla de Patmos, pero tiene una experiencia espiritual tal vez similar a la que tuvo Pablo cuando él dice que fue llevado al tercer cielo. ¿Se acuerdan ese texto en Corinto? Pero Pablo dice, al final lo que pude ver ahí son cosas inefables, no la puedo explicar con palabras. Pero Juan, como no va a poder explicarlo con palabras literales, lo que va a hacer es transmitirnos esa experiencia en imágenes y símbolos. Y ahí está lo complicado del libro de Apocalipsis. Cómo nosotros no tenemos que detenernos en palabras textuales, sino que tenemos que aprender a recrearnos y a interpretar no algo rígido como puede ser un texto, una doctrina, una profecía, sino una imagen, un símbolo que nos pueda hablar de algo flexible, de algo que se puede interpretar de muchas maneras para llegar a un orden y un sentido espiritual. Entonces mucha gente cierra el Apocalipsis rápido cuando ve dragones y ángeles y corderos y espada y demás. No, tenemos que aprender a recrearnos con esas imágenes y aprender a oler el texto, a intuir a veces, a discernir por medio del Espíritu lo que este escritor quiso dejarles a aquella generación del primer siglo, pero por consiguiente también a todo aquel que es ciudadano del reino. Hay que aprender a oler, me gusta ese concepto, lo usa mucho un profesor mío, que a veces cuando estoy hablando con él de algunos textos, yo quiero que me explique un poco más y me dice, no, tenés que olerlo. Y muchas veces cuando ve que no huelo, porque sigo con preguntas rígidas, me dice, aquí no puedes entrar. En esta puerta no puedes entrar. Y como que yo le digo, no, al menos déjame asomarme un poquitito. No, me dice. Acá no puedes entrar, porque hay cosas que se tienen que intuir, un poquitito similar a lo que pasó en el Monte de la Transfiguración. En el Monte de la Transfiguración hay un orden, un ámbito terrenal, los discípulos que se quedaron abajo con el Cristo encarnado, con el Cristo que luego iba a ser crucificado, pero luego hay otros 3 que fueron invitados a subir a un ámbito totalmente diferente. Y donde ya no tuvieron una experiencia con el Cristo encarnado, sino que tuvieron una experiencia con el Cristo resucitado, la glorificación, lo que ustedes conocen. Y esos que subieron pudieron oler, pudieron intuir, pero al mismo tiempo es una visión que no se puede llegar a explicar. Y en ambas experiencias
tanto en lo terrenal como en lo espiritual, como en cualquiera de los dos ámbitos, es ahí donde se lleva a cabo parte de la oración del Padre Nuestro. Cuando Jesús dice, venga tu reino, hágase la voluntad en la tierra, así como en el cielo, lo que Jesús está orando, que podamos tener experiencias similares a esas. No necesariamente como la que va a tener Juan en este texto o como la que te mencionaba de Pablo, sino una experiencia en la cual ahora yo puedo ver lo que hay detrás de ese texto. Y para eso lo primero que tenemos que entender hoy es qué es lo que Juan ve detrás de esa puerta que nos tiene que llevar a nosotros a adorar a aquel que está en el trono, pero al mismo tiempo a servir a los demás para que ese reino se pueda llevar a cabo en la tierra. Sí, habrá una segunda venida donde podremos ver eso de manera consumado, pero mientras tanto el Apocalipsis nos deja una manera de poder experimentar ese reino aquí hoy en la tierra. Y que finalmente esa voluntad de Dios perfecta, divina, eso espiritual que nos cambia y nos transforma, nosotros podamos como la levadura poder leudar para poder seguir impartiéndolo a los demás. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es detenernos en el trono. Porque Juan sube, capítulo 4, versículo 1. Repito, él está en el Espíritu. Capítulo 4, versículo 2. Él está teniendo una experiencia espiritual. Y lo que puede ver en una visión, he traído una foto, tal vez la inteligencia artificial, uno copia el versículo, lo pega y te da una imagen de lo que Juan pudo ver ahí arriba en el trono. Que repito, no es ahí arriba, es aquí adentro, es una experiencia de él en un ámbito divino. Pero posiblemente lo que pudo ver es eso. Recién esta última canción que cantábamos, a mí me hacía recordar o me permitía ver un poquitito eso. ¿Y qué es lo que ves ahí? Bueno, hay un trono, alguien sentado. Hay otros que también están sentados. Hay una especie de personas ahí adorando. Y uno puede detenerse en el capítulo 4 y yo te lo quiero hacer de manera resumida. Porque mi idea es llegar al 5 y poder llegar a esa adoración y a ese servicio genuino, verdadero. Pero en ese trono hay 3 preposiciones que cuando ustedes lean el capítulo 4, lo vamos a hacer ahora rápido, van a ver que hay alguien en el trono, la palabra clave en el capítulo 4 es trono, hay alguien en el trono, hay otros alrededor del trono y hay otros delante del trono. Te lo digo rápido, ¿quién está en el trono? En el trono solamente hay uno, Dios. Y el capítulo 4, versículo 2... cuando presenta ese trono, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, interpretamos que ese que está sentado no tenemos problema, es Dios. Que mientras esos sellos se van desatando, como veíamos el domingo pasado, resulta que hay uno que no está luchando, hay uno que está sentado, hay uno que reina. Y Juan lo primero que ve es eso. Hay un trono y en el trono uno sentado. Y da algunas características de piedras que no las vamos a ver hoy, los espero en una clase de Apocalipsis. Porque ahí no pueden entrar. Ahí no se entra así como características que al final tienen que ver con atributos y cualidades de Dios. Pero alrededor del trono, ¿qué es lo que encontramos alrededor del trono? Capítulo 4, versículo 3. Bueno, también hay un arco iris, hay cosas ahí que muchas veces hasta aún en la mitología griega uno puede leer y encontrar imágenes similares, pero el versículo 4, que es donde yo me quiero detener, dice que alrededor del trono ya no hay uno, sino que hay 24 ancianos. Y esto del 24 también tiene una numerología que consideramos o se puede interpretar que tiene que ver con los santos a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué 24? Bueno, porque los sacerdotes se dividían o se agrupaban de 24, o sea, era un grupo de 24 y al final la iglesia viene a ser el real sacerdocio. Es decir, Juan lo que está viendo es que alrededor del trono está la iglesia, está el pueblo de Dios.
pero no necesariamente la iglesia con una visión dispensacionalista a partir del día de Pentecostés, sino la iglesia a lo largo de toda la historia. Podríamos poner 24, 12, las 12 tribus de Israel, el Israel histórico, pero también 12 del nuevo pacto, el Israel espiritual. 12 y 12, 24, y ahí alrededor del trono está la iglesia. Ahora está en una condición de resucitada. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Y es verdad que en algún momento esa experiencia del capítulo 4 será cara a cara, pero quiero que en esta mañana te veas hoy ya adorando y echando tu corona delante del que está en el trono en una condición de resucitado. Si has muerto y has resucitado con Cristo, sos parte de esos 24. Y las coronas, ¿por qué? Y bueno, a lo mejor son los más que vencedores. Del capítulo 2 y 3, al que venciere le daré la corona. ¿Por qué la vestidura blanca? Bueno, porque era la vestidura de los sacerdotes. Y al final es el reino de sacerdotes. Entonces ya tenemos uno sentado en el trono, que es Dios, que no lucha. Él está sentado, Él reina, pero alrededor del trono está su reino de sacerdotes, está el pueblo de Dios, está la iglesia. Pero luego delante del trono, versículo 5, segunda parte, dice que no hay uno, no hay 24, hay 7 lámparas que arden. Puede referirse a la plenitud del Espíritu Santo que ilumina a la iglesia para poder ver, entender, comprender y discernir, oler las características de aquel que está en el trono. Por eso a Cristo se le dan en Isaías 7 nombres: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de esto, espíritu. ¿Por qué? Porque el 7 tiene que ver también con lo perfecto, con la plenitud. Llegará un momento que ese conocimiento será perfecto, aunque soy de los que piensa que nunca terminaremos de conocer a Dios, pero ahí delante del trono está el Espíritu Santo a día de hoy abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Por eso Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, nos habla de un misterio que ha sido revelado. ¿Dónde está el misterio? Escondido en aquel que está sentado en el trono, pero al mismo tiempo habla de que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Estamos ahí arriba, somos parte de esos 24 ancianos, pero al mismo tiempo Pablo habla de que está el espíritu de inteligencia y de sabiduría que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos discernir las características de aquel que está en el trono. ¿Entendieron algo o no? Ya está, pasé la parte más difícil, Pedro. Y luego sería bueno que terminemos cantando esta última canción, el Santo, Santo, porque al final es eso, o sea, es parte de una adoración genuina. Y luego quiero dejarte algo más en la explicación. Pero lo interesante para mí comienza en el capítulo 5. Ya tenemos la idea, de hecho el capítulo 4 y 5 podríamos ponerlo como dentro de un mismo tema, pero en el capítulo 5, versículo 1, una vez que ya quedó claro, uno en el trono, 24, ahí estamos nosotros sentados en lugares celestiales con la condición de resucitados, el reino de sacerdotes y el Espíritu alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos mirar a aquel que está en el trono y adorar. Pero de repente en el capítulo 5, versículo 1, dice que Juan ve la mano derecha del que está sentado en el trono y un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora ahí está el que está sentado en el trono. Tengan en cuenta que es una visión. Juan está teniendo esa experiencia en el Espíritu. Y Pedro explicaba bien el domingo pasado que, bueno, ¿y qué puede ser ese libro? Porque ya el libro es misterioso. Y el libro de Apocalipsis se trata de ese libro. Se trata de que alguien pueda abrir ese libro. Por eso el capítulo 1, versículo 1, dice la revelación de Jesucristo. No significa que el libro te va a revelar a Jesucristo. Te está diciendo que esa revelación que el libro te va a aportar le pertenece a Jesucristo. Hay un libro donde hay algo revelado, dice que está escrito por dentro y por fuera, los documentos oficiales en aquella época, se escribía todo por dentro, pero luego había como un resumen por fuera. Y yo he traído también una foto que nos pueda servir, aunque la inteligencia artificial no sé por qué me abrió el libro antes de tiempo.
Y yo le decía, cerrame el libro. No había manera de cerrar el libro. Ya lo presentó con el libro abierto, pero el domingo pasado ustedes lo veían, ¿no? Era como una especie de un papel envuelto con sellos que se van a ir desatando y estaba escrito por libro y por fuera porque por fuera estaba el resumen de lo que estaba dentro. ¿Y qué es lo que hay en ese libro? También muchas interpretaciones. Pedro hablaba del título de propiedad, que el Señor viene a tomar lo que le pertenece. Pero yo veo también un poco más allá, que en ese libro, al leer todos los 22 capítulos, lo que yo entiendo que en ese libro lo que está revelado es el misterio de la historia de la humanidad, es decir, el proyecto de Dios para la humanidad. ¿Cuál es la humanidad que Dios quiere? Ese proyecto que Dios tuvo en mente cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de todo el caos que vino después. Bueno, lo que yo entiendo es que en ese libro nosotros tenemos las claves, podríamos decir los tips para poder vivir, como decíamos recién, que la voluntad del cielo se lleve a cabo aquí en la tierra. Por eso no necesitamos interpretar necesariamente Apocalipsis como el fin del mundo, sino como el fin de un mundo. El mundo que termina con la muerte de Cristo, pero un mundo nuevo que comienza con su resurrección. Y para que ese reino se pueda llevar a cabo en tu vida, para que ese reino pueda leudar como la levadura y comience a expandirse hasta esa consumación final hoy, necesitamos entender lo que está escrito dentro de ese libro. Entenderlo y olerlo, discernirlo. Porque al final van a ser imagen tras imagen. Pero como dijo Pablo en Efesios 1:9, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Dónde está ese misterio? En ese libro. Y Juan está ahí, ve el trono, ve la iglesia, ve el Espíritu, por ahí en un libro. Y por eso para mí el punto se torna interesante aquí. Porque a mí no me interesa la corona, cómo es, el color, si tiene piedra, si no tiene. No me interesa el cántico santo, santo a santo, si es un cántico nuevo. No, a mí lo que me interesa es saber lo que está escrito en ese libro. Porque al final, para que esto funcione, se tiene que llevar a cabo lo que está en ese libro. Entonces, claro, hay una voz que viene, versículo 2, que dice, ¿quién es digno de desatar el libro? De abrir el libro y desatar los sellos. Porque ese documento oficial que Juan está viendo, en el primer siglo solamente una persona podía abrirlo. Entonces ponete un momento en lugar de Juan. Hay un libro escrito donde en ese libro Juan está sufriendo persecución por causa del evangelio, por ser parte de esa levadura. Y ahora resulta que él tiene una experiencia con un libro que le puede aportar la clave para que la voluntad del cielo sea llevada a cabo en la tierra. Pero de repente el versículo 3 dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en ningún ámbito no hay ninguna persona en esta tierra que pueda abrir el libro. Porque no es la revelación de Raúl, es la revelación de Jesucristo. Es un documento que solamente le pertenece a Jesucristo. Y por eso en el versículo 4 Juan comienza a llorar, porque me pongo en el lugar de él. Me está diciendo que en ese libro está la clave para que la sal pueda salar, para que podamos ser luz, llegar a ser esos hijos de paz que puedan transmitir e impartir a otros la voluntad de Dios para que esto aquí abajo funcione. Pero me está diciendo que no hay ningún ser humano en ningún ámbito que pueda abrir el libro. Y Juan comienza a llorar. Es como dice Isaías, el efecto de la justicia será paz, la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Pero el desconsuelo de Juan es que no hay nadie que pueda abrir ese libro. Y si el libro permanece cerrado, revelación cerrada, problema. Para él y para todos aquellos que queremos ver también. Cuando aquí abajo, el sermón del monte, características del sermón del monte, de repente veo que ahora dos países que se están peleando por un pedazo de tierra, qué fácil sería con aplicar solamente el sermón del monte. Y se terminaría. ¿Y cuántas cosas se terminarían si fuéramos parte de esos bienaventurados a los que Jesús hizo referencia?
Pero ahora todo eso está encapsulado en este libro. Entonces, versículo 5. Uno de los ancianos le dice a Juan: no llores. Ahora, ¿cuántos ancianos teníamos? Tenemos 24. Pero uno de esos 24 le dice: no llores. Y por lo que le va a decir a continuación, yo creo que es uno de esos 24, pero es parte del grupo de los 12 que representan a las 12 tribus de Israel. Recuerden que habíamos dicho 12 y 12, 24. Y ahí está la numerología, el reino de sacerdocio, sí, pero hay 12 tribus de Israel, hay 12 apóstoles, hay el Israel histórico, el Israel espiritual. Mira, ponle el nombre que quieras, la nueva creación. Pero uno de los ancianos toma la voz y le dice: mira, Juan, no te preocupes, acá hay alguien que es digno de abrirlo. ¿Y quién es digno de abrir ese libro? ¿Quién es el dueño? El león de la tribu de Judá. ¿Por qué te digo que es parte de los primeros 12? Por las características que le da. La raíz de David. O sea, el anciano más local no puede ser. ¿Quién es digno de desatar esos sellos? No, es un representante de los primeros 12, es un representante nuestro, el león de la tribu de Judá. El Dios de los ejércitos, el Dios que en algún momento va a venir a liberar a Israel, el Dios que va a oprimir y va a vengar al enemigo y va a establecer un reino aquí en la tierra donde todas las naciones vendrán a Sión, serán como nosotros. Él es el hijo de David. Por eso a Jesús se le conocía en una visión local como el hijo de David. Y muchas veces el evangelista tiene que aclarar: no es el hijo de David, es el hijo de Dios, es el hijo del hombre. Porque hijo de David tenía una idea muy local. Así como David dejó el reino de Israel sin enemigos, eso mismo hará el Mesías que ellos esperaban. Y ahí empezó todo el problema, cuando hicieron del Dios del universo un Dios hebreo, una visión muy local. Y este anciano le está diciendo: no te preocupes, hay uno que va a abrir el libro, es uno de los nuestros, es el Mesías, es el león de la tribu de Judá, es el hijo de David. Y ahí está Juan mirando. Pero recuerden que alrededor también estaba el Espíritu. Y el Espíritu como que le va a permitir a Juan afinar un poco la visión. Y le va a decir: Juan, mira un poquitito mejor, no hagas caso a lo que el anciano te está diciendo. Esto no funciona con un león. Esto no se soluciona con un guerrero como David. Entonces el Espíritu le afina un poco, entiéndame el concepto. Es como que le limpia un poco el lente, y en el versículo 6 resulta que no hay ningún león, no hay ningún guerrero con espada, arco, sino que lo que Juan está viendo ahora es un cordero inmolado, puesto en pie. Amigo, ya no es león. Si me estás diciendo que en ese libro está el proyecto de Dios para el hombre, te digo que no se va a llevar a cabo por medio del león de la tribu de Judá, la raíz de David. No, resulta que aparece un cordero. No sé si hay un animal más débil que un cordero. Un cordero, no es león, amigo, es cordero, símbolo de debilidad. Tal vez el escritor está recordando el cordero pascual del libro del Éxodo, aquel que los sacó y los liberó, y lo de los dinteles y demás. O tal vez está recordando el Juan capítulo 1, verso 29, el cordero que quita el pecado del mundo. O sea, la solución para que el mal sea vencido en este mundo no pasa por un león, pasa por un cordero. Pero no cualquier tipo del cordero. El cordero tiene que ser inmolado, el cordero tiene que morir para que ese proyecto se cumpla. Es decir, no es un león que vence luchando, sino que es un cordero que vence muriendo, dando su vida por la humanidad y abriendo camino para que todos aquellos que se consideran parte de esos 24 ancianos puedan identificarse con esa muerte y abrir un camino que lleve a la sociedad a vivir de una manera diferente.
no matando, no oprimiendo, no venciendo y apoderándose de otras naciones en plan conquista, sino que resulta que el Cordero nos marca el camino. ¿Cuál es ese camino? Sí, es un Cordero símbolo de debilidad, pero que vence muriendo por los demás. O sea, ya está bien de guerras, de tierras, de fronteras, de inquisición. Es como que uno a veces ve la historia y dice, ¿en qué momento hemos dejado de lado el cordero inmolado, puesto en pie porque es un cordero que ha vencido? La grandeza y la paradoja es que Dios vence por medio de la debilidad, que Dios otorga vida por medio de su muerte, y que cuando Él resucita y se pone en pie, Él abre un nuevo mundo, un reino alternativo para que todos aquellos que se consideran parte de ese grupo de los 24 ancianos guarden la espada, guarden el odio. Mirá, es que es por otro camino que va esto. Y ahí está Juan observando. Y esto es lo que a veces no... Es como que uno pone la televisión y escucha noticias o escucha mensajes y uno dice, claro, en el libro está explicado cómo el proyecto de Dios se lleva a cabo en la tierra. Y repito, va hacia esa consumación, su segunda venida, lo que podríamos ver en otros capítulos tal vez. Pero ahora el tema está que se reina. Somos un reino de sacerdotes. Bueno, pero ¿cómo se reina? Identificándote con el Cordero inmolado que está puesto en pie porque ha resucitado y vive dentro tuyo. Ahora agarra esa. No matando, sino muriendo por el otro. Por eso en el capítulo 7 va a haber una lista de decapitados. Una multitud de ropas blancas, de todas naciones, tribus, lenguas, pueblos. Pedro va a hablar el próximo domingo de los 144.000. Y bueno, va también un poco por ahí, pero al final los decapitados del capítulo 7 tiene que ver con aquellas personas que se identificaron con el Cordero y por causa de salar y ser levadura en la tierra, fueron oprimidos por otros que tenían la misma visión del león de la raíz de David. Los que vinieron a apresar a Jesús. Ahora estaba terminando de ver la serie de Chosen, la última parte, creo que es la parte quinta. Y es increíble cómo al final veo un grupo ahí de religiosos, de estudiosos, de letrados, que no entendieron el camino que Dios quería abrir. Que era a través de un cordero inmolado, que claro, nos muestra que no se trata de reinar sobre alguien, sino de ponernos al servicio, de amarlo y servirlo como para uno mismo. Y si entendés esta parte, entendés el libro de Apocalipsis. Que lo que el escritor te quiere llevar es a que te identifiques con ese cordero inmolado, puesto en pie, para que vivas como vivió el Hijo del Hombre. No la raíz de David, no el Hijo del Hombre que vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, no lo hizo con la espada. Es como también Lucas 19:10 nos habla de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y mientras dentro de sus discípulos había un ambiente, había un espíritu de bueno, pero ahora hay tronos y hay promesas y demás, y ahí están los hijos de Zebedeo queriendo reinar, uno a la derecha y uno a la izquierda. Resulta que Jesús comienza a lavarle los pies a cada uno de los que estaban presentes y les dice, no, mirá, ¿sabés cómo va a llegar el reino de Dios en la tierra? ¿Sabés cuál es la mejor guerra espiritual que podés hacer? Lavarle los pies al que tenés al lado. Y es lo que no entendían. Porque ellos creían ser los primeros. Escúchame, si en el Deuteronomio está escrito, somos cabeza y no cola. Y tenían esa idea, no, pero si es que nosotros somos cabeza, nosotros vamos a prestar, nosotros vamos a hacerlo esto. Y viene Jesús y le dice, no, pero esto, pónganse los últimos en la fila. ¿Qué cabeza? Y cuando más de uno sacaba pecho queriendo que Jesús le ponga la medalla, no, pero nosotros hijos de Abraham somos. Sí, pero ¿qué Abraham?
¿Qué Abraham? ¿El Abraham que ustedes crearon? ¿O el Abraham que Dios llamó para formar un pueblo que cuando Dios llamó a Abraham, ni siquiera Abraham era israelita, era un pagano de Ur de los Caldeos, y Dios le dice, a través de tu simiente voy a crear un pueblo que será de bendición a todas las familias de la tierra? Pero luego ellos se crearon otro Abraham, un Abraham que familia tiene que ver con tribus, que tierra tiene que ver con Israel, y cuando Juan está teniendo esta experiencia en el Espíritu, nos está marcando, nos está abriendo el camino y nos muestra la forma en que ese proyecto de Dios, registrado, revelado ahí en ese libro que nadie podía abrir, sino solo uno, se lleva a cabo cuando somos capaces de identificarnos con ese cordero inmolado puesto en pie. Y esto, familia, trae una doble repercusión. Fíjate lo complicado que es el libro de Apocalipsis, que es entender el capítulo 5, versículos 6 y 7, podría decirte. Identificarnos con esa imagen. Porque al final la primera repercusión que nosotros vemos, versículo 7, cuando toma el libro de la mano derecha, dice que cuando toma el libro, ahí está el proyecto de Dios que se identifica con este cordero, que hace todo lo creado, comienza a adorar a Dios. El proyecto te lleva a adorar a Dios de una manera genuina. Entender al cordero inmolado puesto en pie, y ahí tienen el cántico que cantaban, y ellos, claro, ven al cordero con el libro y entienden ahora que ese proyecto se va a llevar a cabo, y resulta claro que el poder tener el libro te va a llevar, primera repercusión que quiero dejarte, de la que Pedro mencionó el domingo pasado, entender esa visión, olerla, discernirla, te tiene que llevar a una adoración genuina. Lo que Jesús había hablado en una ocasión. El verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Ahí en el trono no hay edificios, no hay templos, o sea, cuando el texto habla de adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿qué significa en espíritu? O sea, que no te sirve nada material. Olvídate de lo material y adora a Dios en verdad. El cordero inmolado, puesto en pie, resucitado, que ha resucitado también en el corazón de esos 24, te permite adorar a Dios sin figuras, sin tipos, sin cosas escritas, sin sacramentos. Es decir, nos está mostrando la adoración genuina que tiene que ver con un Dios que nunca quiso habitar en templos, que nunca quiso habitar en edificios, sino que siempre quiso habitar en el corazón del ser humano. Y luego viene todo lo demás. El tabernáculo, meten a Dios ahí en una cajita llamada el lugar santísimo. David queriendo hacer todo eso de ladrillo. Salomón ahí con su templo. Y viene Jesús y dice, no, pero si es que el verdadero adorador no es ese. 3 veces, 3 veces al año aquí, a la fiesta, y a los animales y demás. Y no, ¿cómo que te dice? El cordero inmolado te lleva a no estar esclavizado, a no depender de un lugar. La samaritana quería saber si era en Gerizim, si era en Jerusalén. Y viene Jesús y le dice, no, olvídate de montes. El cordero puesto en pie nos habla de una nueva creación. Nos habla de la nueva Jerusalén del capítulo 21 y 22. Y cuando vas a la nueva Jerusalén no hay templo, no hay sacramento, no hay jerarquía. Eso es algo genuino. E identificarnos con el cordero. Primer tips que te dejo también. Te tiene que llevar a eso, a una adoración genuina, cara a cara. Sí, en algún momento será consumado, hoy es por espejo, oscuramente, pero te tiene que llevar ahí en el lugar donde estás, a poder ser un canal de bendición para otros, entendiendo que sos parte de esa nueva comunidad. Eso tiene que ver con lo vertical. Y con lo horizontal, porque podemos quedarnos ahí, en el trono, con el santo, 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 en espíritu y en verdad. Sí, pero en lo vertical es lo que hablábamos. Capítulo 5, versículo 10. La visión nos habla también de un reino de sacerdotes, de una nueva comunidad, de una nueva condición de resucitados. Representado en el libro Apocalipsis por muchas figuras
¿Querés ver la nueva comunidad del Cristo resucitado en Apocalipsis? Ahí tenés los 144.000. Y el domingo que viene te van a hablar características de esos 144.000. Que también hay una numerología ahí que no sé cómo la va a manejar Pedro, ¿no? Podríamos poner 12 por 12, 144 por 1000 multis. Hay numerología que también lo es, pero al final es esa nueva condición. Cuando habla de los dos testigos, la gente se mata hoy porque ¿qué son los dos testigos? El 2 en la Biblia habla de comunidad. Habla de una comunidad de creyentes predicando y anunciando el Evangelio y dando su vida por lo que creen. Hay religiones que a día de hoy mandan a predicar de 2 en 2. No, es que 2 tiene que ver con comunidad. Dios pueden ser 15, Dios puede ser 5, 2 pueden ser 15, 5. Mirá, que comunidad puede ser al final todo aquel donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está. Eso es comunidad y la visión del Cordero Inmolado te va a llevar a identificarte con esa comunidad. Pero también importantísimo, a poder salir de Babilonia. Capítulo 17 y 18 te va a hablar de Babilonia. Características que ustedes pueden leer y entender que parece ser que lo que Juan está viendo es lo que hoy estamos viendo. Y lo que la humanidad ha vivido a lo largo de todos estos años. El Cordero Inmolado te saca de Babilonia. Hay un texto en el capítulo 18, es un mensaje de Dios a la iglesia que les dice: salid de Babilonia. Porque ahí en Babilonia es donde los poderosos reinan, gobiernan. Donde los profetas de Dios por causa de la verdad son perseguidos. Escuchen, como iglesia somos pésimos consumidores de este sistema. Y al final los más pudientes terminan viviendo a costas de otro. Y en la puerta de Babilonia, dice Apocalipsis, hay un letrero que dice: todo se compra y todo se vende. Aún personas son usadas como mercancías. Pero identificarnos con el Cordero Inmolado te saca de Babilonia y te marca el camino hacia esa nueva creación que ustedes pueden ver en el capítulo 21 y 22 como la Nueva Jerusalén. Donde en la Nueva Jerusalén ya no hay un letrero que dice todo se compra y todo se vende, sino que hay un letrero que dice bienvenido. Donde la puerta de la Nueva Jerusalén nunca se cierra y todas las naciones de la tierra son invitadas a entrar y comer del árbol de la vida con 12 frutos, uno para cada mes del año, que trae sanidad a las naciones de la tierra. Y si el mundo pudiera entender eso, que hay una puerta abierta donde está el árbol, que el árbol es un símbolo de Cristo, donde se le invita a beber del agua gratuitamente para poder ser limpiado, purificado, para poder llegar a ser esa nueva creación. La Nueva Jerusalén como una ciudad sin murallas, sin banderas, sin fronteras. Un lugar donde todo aquel que quiera puede entrar. Entonces entiendo que el libro de Apocalipsis, a pesar de que nos detenemos solo en el capítulo 4 y 5, el identificarte con el Cordero Inmolado te hace abrir los ojos para darte cuenta de la Babilonia en la que estás, pero al mismo tiempo te abre camino, te indica una puerta abierta donde todos podemos ser sanados y transformados. Y eso es todo lo complicado del libro. Apocalipsis es un libro de resistencia a 7 iglesias que están perdiendo su identidad como pueblo de Dios, que son exhortados a salir de Babilonia y entrar en esa nueva comunidad. Pero también es un libro de catarsis, de paz, de sanidad, que cuando escuches que algún jinete está cabalgando cerca, y como que parece ser que cada vez cabalgan más cerca, y hemos vivido episodios, hablaba el otro día con alguien y le decía: mirá, en 10 años hemos vivido esto y lo otro. Cuando escuches que hay algún jinete ahí ya cabalgando por la puerta de tu casa, tené presente primero que hay uno que está sentado. Hay uno solo sentado que reina. Y ahí en el lugar donde estás escuchando el jinete, recordá que hay alguien ahí sentado que gobierna, que reina. Pero al mismo tiempo que al lado hay uno en pie, resucitado entre nosotros,
y que nos invita a poder abrir los ojos espirituales e identificar a ese Cordero inmolado, puesto en pie resucitado, en el rostro de los más pequeños. Y cuando somos capaces de adorar a aquel que está en el trono y descansar seguros, lejos de caer en teologías de miedo, pero al mismo tiempo podemos discernir al Cristo resucitado en los más pequeños, como dijo Jesús, y ponernos al servicio. Entonces, querida iglesia, querida familia, venga tu reino, que la voluntad del cielo sea llevada a cabo aquí en la tierra, porque cuando lo hacemos para esos más pequeños, también lo estamos haciendo para aquel que está a la diestra, con el libro, con el proyecto en mano. ¿Te animás o no te animás? Mucho para ver, mucho para oler y discernir. Y creo que la puerta está abierta para todo aquel que es de Dios, que oye las palabras de Dios. Y mi oración en esta mañana es que Dios abra nuestros oídos, abra nuestros ojos y podamos ver en lo horizontal, pero también aprender a vivir un reino en lo vertical. Amor y servicio, servicio y amor, alabanza, adoración, características de la nueva comunidad, que al final, como Jesús le dijo a los 12, una vez ya resucitado, toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra, pero ahora dejo aquí el grupo, mi representante, para que eso que yo comencé, un camino abierto donde no hay amor más grande que el que Jesús demostró, ahora podamos verlo en un ámbito divino, pero aplicable para un ámbito terrenal. ¿Te animás o no a descubrir al más pequeño que tenés al lado, al Cordero inmolado, a Cristo resucitado en la vida de tu hermano, a llegar a ser esa sal y esa luz que alumbran y poder en todo momento entender que no somos más que embajadores de aquel que está en el trono con un proyecto en mano, el proyecto más grande que la humanidad haya podido escuchar y que se nos ha revelado en parte hasta que lleguemos a esa consumación, cara a cara. Vamos a orar, nos ponemos de pie, si los chicos pueden venir. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Ahí estás tú en el trono. Y el logos de Dios, la palabra viniendo a nuestra vida y haciendo de cada uno un pozo de agua viva, donde tu presencia puede fluir, no a través de templos y edificios, sino de ancianos con corona, pero con un lebrillo y una toalla. Aprender a servirnos unos a otros es la manera que la justicia y la paz se manifiestan. Gracias por ese reino alternativo que nos saca, Señor, de ese ámbito malo, de ese abismo que nos enferma, que nos esclaviza. Señor, oramos por la iglesia, por la paz del mundo. Ya está. Aléjanos, Señor, de toda ideología vengativa, contraria. Y acércanos a tu reino. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro espíritu. Y ayúdanos a cambiar. Gracias. Te adoramos, Señor. Toma unos instantes para adorar a Dios. Estamos viviendo en una etapa que se conoce como una etapa de dolores de parto. Una etapa donde se están removiendo muchas cuestiones y se nos dice en su palabra que en
en medio de estos tiempos necesitamos seguir adorando a Jesús, seguir viéndole sentado en su trono. Necesitamos verle en ese lugar de autoridad y también verle en nuestro prójimo, verle en las personas que nos rodean para servir a Jesús a través de los demás. Y no es fácil ver a Jesús, no es fácil, es muy fácil que perdamos el enfoque por todo lo que pasa a nuestro alrededor y a nuestro interior. Por eso cantamos al Señor para que el velo sea quitado de nuestro corazón, para que veamos a Jesús en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier persona. Queremos verte, Jesús. Vamos a adorar a Dios para que nuestros ojos sean abiertos. Llénanos. Estamos aquí, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Levanta tus manos a Jesús en cualquier situación. Sí, Señor. Milagroso Señor, Llénalo. tu presencia, y has de extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, Y en lo que harás. y lo que harás en mí. Creemos. Vamos a darle la gloria, pueblo. Aleluya. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios.
en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Aleluya. En mí creemos en lo que tú vas a hacer. Aleluya. Convierte esta canción en una oración, en un compromiso que asumes ante Dios, no solo en este momento, sino el resto de tu vida. Dile: Señor, me comprometo a darte toda la gloria, aun en medio de situaciones donde los líderes, los dirigentes me decepcionen. Prometo darte la gloria en medio de los conflictos y de las guerras. Prometo darte la gloria, Señor, en medio de las crisis financieras, en medio de la escasez, en medio de la inflación. Prometo darte la gloria en medio de las pandemias, de las epidemias, de las enfermedades, en medio de situaciones de pérdidas dolorosas. Prometo darte la gloria en medio de la persecución como cristianos.